Imagina descubrir un tesoro tan valioso que podría cambiar tu vida para siempre, pero con una advertencia aterradora. Cualquier persona que lo reclame sufre una desgracia inevitable. Y no hablamos solo de una maldición al estilo de las leyendas, sino de algo que ha dejado rastros de muerte y tragedia en la vida real. ¿Estarías dispuesto a buscarlo? A lo largo de la historia han existido riquezas escondidas tan rodeadas de misterios y desgracias que pocos se atreven siquiera a mencionar su existencia. Hoy te llevaré a descubrir el tesoro que nadie quiere encontrar. Desde las junglas de Filipinas hasta las islas más remotas de Canadá, exploraremos los secretos de estos tesoros ocultos y las aterradoras historias de quienes pagaron el precio por intentar desenterrarlos. Pero antes de sumergirnos en estas historias, tengo que advertirte, lo que estás a punto de escuchar no son simples leyendas, son testimonios reales, historias documentadas de personas que intentaron desafiar al destino y pagaron un precio mucho mayor que cualquier fortuna. Nuestra primera historia nos lleva al corazón de Francia, donde siglos atrás, durante el caos de las guerras y la Revolución Francesa, la familia real escondió una fortuna que muchos solo pueden imaginar. Se le conoce como el Tesoro de Fleur de Lis. Esta inmensa colección de oro, joyas y objetos preciosos fue cuidadosamente ocultada para protegerla de saqueadores y enemigos. Pero hay un detalle: las pocas personas que conocían su ubicación también fueron las primeras en caer bajo una serie de eventos inexplicables y trágicos. Según la leyenda, este tesoro fue maldecido. Se decía que cualquiera que intentara encontrarlo sufriría una tragedia inevitable, y algunos aseguran que fue sellado con un conjuro oscuro, una advertencia para quienes osaran romper el juramento de silencio. A lo largo de los años, un puñado de buscadores de fortuna intentó descubrir su paradero. Muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro, y otros fueron encontrados en circunstancias extrañas y, en algunos casos, mortales. Uno de los buscadores más famosos, Pierre Lamont, un joven noble decidido a restaurar el honor de su familia, se adentró en la búsqueda. Había reunido mapas antiguos y fragmentos de diarios que apuntaban hacia una región remota, en un bosque oscuro y denso. Lamont estaba convencido de que había descifrado el misterio, pero lo que encontró no era solo un camino a la riqueza. Se dice que una noche, mientras acampaba en el bosque cerca de la última pista, Lamont fue despertado por susurros que parecían venir de entre los árboles. Desesperado, encendió su lámpara y juró haber visto una figura, una sombra que lo observaba desde la distancia, y esa misma noche desapareció. Los aldeanos encontraron su campamento vacío al día siguiente, con su lámpara encendida y el mapa abierto sobre una roca. No había rastro de Lamont y jamás se le volvió a ver. Muchos creen que fue víctima de la maldición del tesoro de Fleur de Lis, y desde entonces nadie ha osado buscarlo de nuevo. Nuestra próxima historia nos lleva a las profundidades de las junglas de Filipinas, donde, al final de la Segunda Guerra Mundial, se dice que el general japonés Tomoyuki Yamashita escondió una fortuna incalculable. Durante la guerra, el ejército japonés saqueó oro, arte y objetos preciosos de cada territorio conquistado, acumulando un tesoro tan vasto que el mundo entero lo codiciaría. Pero en lugar de llevárselo a Japón, Yamashita hizo algo inesperado. Según la leyenda, ordenó que esta fortuna se escondiera en múltiples cuevas y túneles subterráneos de Filipinas, sellados con trampas letales para cualquier intruso. Y, como si fuera poco, se dice que lanzó una advertencia: aquel que intentara robar el tesoro pagaría con su vida. La leyenda del tesoro de Yamashita
no tardó en llegar a los oídos de buscadores de fortuna y exploradores de todo el mundo. Pero, tal como el general había prometido, muchos de ellos encontrarían su final al intentar desenterrarlo. Algunas de las historias más espeluznantes provienen de estos mismos cazadores de tesoros. Uno de ellos fue Rogelio Roxas, un cazador filipino que dedicó su vida a encontrar este tesoro. Tras años de búsqueda, finalmente dio con una cueva que contenía lingotes de oro y una estatua de Buda, de tamaño humano, supuestamente hecha de oro macizo. Roxas creía que había encontrado el botín de Yamashita, pero esa misma noche algo inexplicable ocurrió. Al día siguiente, Roxas fue arrestado y acusado de robar un tesoro nacional. Su fortuna desapareció misteriosamente y tras su liberación fue víctima de múltiples atentados. Su vida se convirtió en un infierno de amenazas y persecuciones hasta su muerte en circunstancias sospechosas. Roxas creía hasta el final que había sido maldecido por Yamashita y que aquel oro era mejor dejarlo oculto. A día de hoy, todavía hay quienes intentan encontrar el resto del tesoro de Yamashita, pero el destino de quienes lo han intentado continúa siendo sombrío. Entre accidentes, desapariciones y conflictos, el tesoro sigue sin dueño. Nuestro próximo misterio nos lleva a la pequeña pero enigmática Isla de Oak, en Canadá. Desde hace más de 2 siglos, esta isla ha sido el hogar de uno de los secretos más famosos y frustrantes de la historia. Se dice que en algún punto, bajo la superficie de la isla, descansa un tesoro incalculable, un botín que muchos creen que pertenece a piratas o incluso a los mismísimos templarios. La historia comenzó en 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness encontró una extraña depresión en el suelo de la isla. Movido por la curiosidad, comenzó a excavar y, para su sorpresa, a varios metros de profundidad, encontró una capa de madera. Así empezó lo que más tarde sería conocido como el Pozo del Dinero. Pero lo que parecía ser un simple pozo de excavación se convirtió rápidamente en una pesadilla. A medida que cavaban, se encontraban con más y más capas de troncos y restos de objetos antiguos, como si alguien hubiera querido proteger algo valioso. Sin embargo, cada intento de alcanzar el fondo del pozo terminaba en desastre. Inundaciones repentinas, derrumbes y finalmente, la muerte de algunos exploradores. A lo largo de los años, varios grupos intentaron excavar el Pozo del Dinero, y con cada nuevo intento, las tragedias solo aumentaron. Uno de los casos más impactantes fue el de Robert Restall, un explorador apasionado que, junto a su familia, dedicó años a esta búsqueda. Restall estaba seguro de que había descifrado el misterio del pozo, pero lo que sucedió en una tarde de agosto de 1965 fue aterrador. Mientras excavaban, Restall fue alcanzado por un gas venenoso que se liberó en el pozo, provocando su colapso. Su hijo, al intentar rescatarlo, también cayó víctima del mismo gas, y ambos murieron en el lugar. En total, 7 personas han perdido la vida en la isla de Oak en busca del tesoro. Y según la leyenda, se dice que otras 7 más deberán morir antes de que el tesoro pueda ser desenterrado. Hoy, la isla de Oak sigue siendo un enigma. A pesar de las modernas tecnologías, nadie ha logrado desentrañar sus secretos, y el misterio continúa atrayendo a aquellos que creen poder burlar la maldición del pozo. ¿Pero a qué precio? Quizás el verdadero tesoro esté mejor oculto, lejos del alcance humano. Nuestra última historia nos lleva a Sudamérica, a las imponentes montañas y selvas del Perú. Durante la época de la conquista española, se dice que el último emperador inca, Atahualpa, ofreció un enorme rescate en oro y plata para asegurar su libertad.
Los cronistas cuentan que los incas acumularon este tesoro durante generaciones y que contenía riquezas suficientes para asombrar a cualquier monarca de Europa. Pero antes de que pudieran entregarlo, Atahualpa fue traicionado y ejecutado por los conquistadores. A partir de ese momento, el tesoro desapareció, o más bien, fue escondido para siempre en las profundidades de la selva. Los incas, en un intento de proteger sus riquezas de los invasores, lanzaron una advertencia. Cualquiera que intentara recuperar el tesoro maldito encontraría una muerte segura. Los rumores sobre el paradero del tesoro se esparcieron rápidamente, y desde entonces cientos de exploradores han intentado encontrarlo. Uno de los más célebres fue Carlos Fermín Fitzcarrald, un comerciante y aventurero que creía firmemente que había descifrado el enigma. Tras años de expediciones y grandes inversiones, Fitzcarrald finalmente encontró una ruta secreta en la selva, donde, según él, se ocultaba el tesoro. Pero la expedición de Fitzcarrald no salió como esperaba. Sus hombres fueron acechados por enfermedades, accidentes y extraños fenómenos que parecían advertirles que no continuaran. Finalmente, Fitzcarrald cayó enfermo y murió en la selva antes de poder alcanzar el supuesto tesoro. Sus últimos registros mencionan un camino maldito y una fuerza invisible que parecía proteger las riquezas ocultas. Desde la muerte de Fitzcarrald, otros exploradores han intentado seguir su ruta, pero todos han enfrentado el mismo destino. La selva parece tener vida propia y se convierte en un enemigo letal para cualquiera que busque el tesoro de los incas. Algunos creen que son los espíritus de los antiguos guardianes los que vigilan estas riquezas, mientras que otros aseguran que simplemente el tesoro nunca existió. Quizás el verdadero secreto del tesoro inca sea que nunca estuvo destinado a ser encontrado, y la leyenda de su maldición continúa desalentando a quienes se aventuran a buscarlo. Pero la pregunta persiste: ¿algún día alguien se atreverá a desafiar al destino y reclamar el oro perdido de los incas? A lo largo de los siglos, estos tesoros han permanecido ocultos, dejando tras de sí un rastro de misterios y tragedias. Si te ha intrigado esta exploración de los tesoros que nadie quiere encontrar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Y dime, ¿te atreverías a buscar alguno de estos tesoros o crees que algunas riquezas están mejor enterradas? Déjame tu opinión en los comentarios.